Tras regresar de su turno en McDonald's, Mason, de 20 años, llamó a sus padres para comunicarles que había vuelto a casa sano y salvo. Les dijo que había tenido un gran día de trabajo y prometió visitarlos ese fin de semana. También les dijo que se iba de excursión al día siguiente y que no podrían localizar su teléfono. Mason era una persona extremadamente activa, y un ávido excursionista al que le encantaba aventurarse en el bosque cada vez que tenía ocasión. Era un hijo perfecto para sus padres. Sin adicciones, era un hombre motivado que estaba haciendo un máster en ingeniería de sistemas, y trabajaba a tiempo parcial en un McDonald's local. También mantenía una relación comprometida con su novia Alexandra, y la pareja ya estaba comprometida con planes de matrimonio tras la graduación de Mason. Una vez que terminó de llamar a sus padres, llamó a Alexandra y le contó sus planes de viaje. Alexandra era la compañera de viaje habitual de Mason, pero esta vez tenía que ir solo porque ella se había trasladado, temporalmente, a una ciudad vecina por motivos de trabajo. Al igual que en la llamada con sus padres, le dijo que su teléfono no estaría localizable al día siguiente. Tras hablar con su novia, Mason se fue directamente a dormir. Se levantó al día siguiente, recogió todas las cosas necesarias, se subió a su coche y se dirigió al lugar que había planeado para hacer senderismo. Este lugar era un bosque extremadamente espeso en el que apenas había presencia humana. Mason había reservado una cabaña en este bosque para esa noche con la ayuda de la asociación local de senderismo. Aparcó el coche cerca de la oficina de la asociación, cogió su mochila y empezó a adentrarse en el bosque. Cuando entró en el bosque, ya eran las 2 de la tarde y tenía que caminar al menos 3 horas más para llegar a la cabaña que había reservado. Después de caminar durante casi 1 hora, Mason se tomó un descanso. Se hidrató, se reanimó con las barritas de proteínas que llevaba y volvió a empezar a caminar. Después de 2 paradas, finalmente llegó a la cabaña alrededor de las 6 de la tarde. Esta cabaña estaba sola en el bosque, cerca de un acantilado, y Mason no pudo encontrar ningún rastro de seres humanos a su alrededor. Aunque era espeluznante, el acantilado cercano ofrecía una vista impresionante. Dejó su equipaje en la cabaña y procedió a recoger madera seca para hacer una hoguera. Tras mucho trabajo, finalmente hizo una hoguera y cenó frente a ella disfrutando de su calor. Más tarde, se dirigió hacia el acantilado cercano y comenzó a mirar las estrellas. Fue entonces cuando vio por primera vez a un ser humano dentro de este bosque. Este hombre estaba de pie cerca del pie del acantilado sin apenas ropa. Llevaba un arco en sus manos. Justo delante de los ojos de Mason, el hombre desapareció en el bosque. A Mason no le molestó mucho y siguió contemplando las estrellas con tranquilidad. El ambiente sereno acabó por darle sueño y Mason volvió a su cabaña a dormir. En medio de la noche, Mason se despertó por el sonido de una ventana cercana que se rompía. Cuando abrió los ojos, vio a un hombre vestido como el que había visto antes, caminar hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, volvió a caer inconsciente. Cuando abrió los ojos, se encontró atado en un calabozo. El lugar estaba lleno de oscuridad y no podía ver nada. Sin embargo, pudo oír a personas que hablaban en un idioma que no conocía. Después de gritar pidiendo ayuda hasta que le dolió la garganta, abandonó sus esfuerzos y se quedó sentado preguntándose en qué se había metido. De repente, vio una luz delante de él y un grupo de hombres se dirigió hacia él. Lo sacaron de la mazmorra y lo arrastraron al centro de un grupo de hombres vestidos de forma similar. Lo ataron a una losa que parecía un altar y empezaron a cantar algo a coro. Aunque Mason no entendía lo que cantaban, el tono de sus cánticos le ponía muy nervioso. Un hombre que blandía un cuchillo de piedra empezó a caminar desde el grupo hacia él. Empezó a cortarle los dedos uno a uno y los lanzó a la multitud que le rodeaba. Las personas de la multitud hacían lo posible por atrapar sus dedos cortados, y los que los atrapaban empezaban a masticarlos como si fuera un bocadillo. Mason ya se había desmayado a causa de la tortura, y este hombre con el cuchillo le golpeó fuertemente en la cabeza con un tronco de madera para devolverle la conciencia. Cuando abrió los ojos, le clavó el cuchillo justo en uno de ellos. Mason gritó de dolor, pero poco sabía que no se detendría ahí. Este hombre procedió a tallar trozos de carne en su pecho, y se los comió delante de sus ojos. Mientras se desangraba y gritaba de dolor, las otras personas de la multitud empezaron a caminar hacia él con un cuchillo en la mano. Mason comprendió que iba a morir y empezó a rezar a Dios pidiéndole que hiciera su muerte menos dolorosa. Cuando uno de ellos le clavó el cuchillo en los muslos, oyó un disparo.
Los disparos no cesaron mientras Mason se desvanecía de dolor. Cuando despertó, se encontró en un hospital. Fue salvado por un grupo de excursionistas que llegaron al lugar al oír sus gritos de dolor. Sin embargo, Mason acabó suicidándose debido al trauma mental que había sufrido.